por, gracias por, gracias por conectarse. Gracias por conectarse a esta temprana hora de la mañana para tratar este tema. Este tema. Nos acompañan pues dos invitados estelares. Nos acompañan dos importantes invitados que les agradecemos mucho su tiempo y disposición. Eh, la idea de este conversatorio, de este webinar, de esta charla, como la quieran llamar, pues es presentarles a nuestros invitados una serie de reflexiones y presentarles una serie de experiencias que desde lo local y desde lo internacional pues podrán brindarles herramientas en su ejercicio profesional y en su día a día. Entonces, sin más preámbulo, pues primero que todo paso a presentarlos. Daniel Aum es un experto de muchos años que hoy en día está vinculado a la firma de Watson Plimpton en Nueva York. Él trabaja en los equipos de White Collar Crime y de defensa regulatoria. Tiene una amplia experiencia pues manejando casos de esta naturaleza. Daniel es brasilero, se graduó en Sao Paulo, pero hace más de 10 años sigue su carrera en los despachos de Nueva York después de haber hecho su LLM en Colombia y tiene amplísima experiencia en temas de investigaciones y defensa regulatoria frente al DOJ y frente a la SEC, destacándose pues clientes por toda Latinoamérica, Portugal, España y bueno, si se puede mencionar de manera genérica y solo de referencia, experiencia pues en casos tan trascendentes como Lavallato y FIFA. Y él nos estará presentando pues desde su amplia experiencia y perspectiva la visión de estos temas. Y por el otro lado tenemos a Rafael Soré, colega de KPMG en Brasil. Él es socio de compliance, también abogado brasilero, es un experto en temas de compliance y anticorrupción, no solamente en Brasil, sino en Latinoamérica. Y de la misma manera, pues tiene bastante experiencia en los sectores públicos y privados brasileños y como lo mencionamos, pues en la invitación, uno de los puntos de referencia para este caso será pues ver qué lecciones hemos aprendido en los últimos años a partir del caso Lavallato y lo iremos hilando hacia adelante porque hoy en día este tema es importante. Entonces, con esto dicho, básicamente pues les explicamos cuál es la temática y cuáles son los temas que trataremos y por qué esto es importante. Porque esto es importante para las empresas hoy en día, porque es importante esto para los auditores hoy en día, porque esto es importante para los abogados hoy en día, los general counsels en las compañías y también los asesores externos. Y es que durante este año 2021 y desde finales del año pasado, por lo menos a nivel colombiano, hemos tenido una nueva ola de compliance, si la queremos llamar así. A nivel Colombia, particularmente en el sector real, la Superintendencia de Sociedades ha expedido nuevas regulaciones en materia de cumplimiento, tanto en prevención de lavado de activos, haciéndolo extensivo a compañías que en el pasado no habían tenido la necesidad de implementar estos temas, y de igual manera ampliando las normas de compliance anticorrupción a compañías que también en el pasado no habían tenido la obligación de implementarlas. Entonces, esto ha generado una serie de demanda de conocimiento, de asesores, de saber si las personas lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, pero de la misma manera aquellas empresas que ya tenían alguna experiencia en el pasado han estado mejorando lo que ya tenían y han estado validando que esos procedimientos, por supuesto, después de una primera ola que tuvimos, estén bien implementados. Entonces, eso digamos como un contexto de por qué hoy en día estamos hablando de esto, por qué hoy en día vale la pena hablar de eso. Y desde la perspectiva internacional y latinoamericana, pues para nadie es un secreto que aproximadamente entre los años 2014 y 2016
tuvimos una onda expansiva producida en estos temas a partir de lo que fue el caso Lavallato en Brasil, que tuvo pues implicaciones judiciales, regulatorias y hasta políticas en muchísimos países de Latinoamérica. Y eso fue una señal de alerta, una señal de alerta, un wake-up call a muchas empresas que se dieron cuenta que temas que podrían estar muy lejanos, que temas que podrían estar probablemente no cercanos a ellos pudiesen ocurrir. Eso también obligó a que las autoridades mejoraran sus procedimientos de investigación. Eso obligó a que las autoridades cambiaran en algunas ocasiones la forma en que investigaban. Esto también generó que en algunos países se expidieran nuevas normas relacionadas con temas de compliance. Y finalmente el desarrollo de estos casos y otros casos hizo que estos temas pasaran de ser simplemente manifestaciones o intenciones de buenas prácticas a convertirse en temas que en la ejecución, que en la forma en la que tanto empresas como autoridades e inclusive y contrapartes inversionistas hoy en día lo toman, ya no es simplemente un documento puesto en la página de internet. No, esto es algo que hoy en día las autoridades lo exigen, que las juntas directivas lo exigen y que vamos a ver, digamos, cuáles son esas buenas prácticas y por qué el tema específico de las investigaciones es clave. Simplemente tres temas adicionales para ya darle paso a nuestro amigo Daniel y que nos pueda contar de toda su experiencia. Esta charla y digamos el tema de las investigaciones es aplicable no solamente a temas de defensa criminal, a investigaciones que tengan alcance penal. Lo hemos visto en no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. Hoy en día las autoridades regulatorias, entiéndase, ejemplo, la Superintendencia de Sociedades que tiene facultades para investigar temas de soborno transnacional, la Superintendencia de Industria y Comercio que tiene en el marco de sus reglamentaciones la posibilidad de suscribir acuerdos por colaboración. Son otras perspectivas adicionales para la temática que vamos a tocar hoy en día, como lo vamos a ver, y por supuesto la importancia de hacer esas investigaciones no solamente después de que nos hemos enterado de que algo ha pasado, sino como parte de un programa efectivo de compliance, como parte de ser responsables dentro de la empresa y como parte de la estrategia de defensa. Entonces, con ese preámbulo y con esas ideas, le doy la palabra a Daniel para que desde su perspectiva de práctica en los Estados Unidos y con su visión latinoamericana, pues nos presente y nos comparta estas experiencias. Así que, Daniel, tienes Miriam, el micrófono es tuyo. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu experiencia y bueno, adelante y muchas gracias. Con mucho gusto, muy buenos días a todos. Gracias Andrés, gracias Rafael, gracias a KPMG por la invitación y gracias a ustedes por estar aquí pronto en la mañana en 3 países distintos por lo menos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Los temas son muy importantes y muy actuales. Como Andrés dijo, yo soy brasileño y empecé mi carrera ahí, me cambié a los Estados Unidos y aquí estoy desde hace 10 años y me siento muy afortunado por haber vivido la experiencia de Lavallato desde el punto de vista de Estados Unidos. Y yo puedo ver muchas similitudes entre lo que pasó en Brasil y otros países de la región, incluso a Colombia. Somos países muy parecidos en lo bueno y en lo malo, grandes con bastante actividad económica y Lavallato y otros desarrollos en los últimos años han impulsado una nueva ola anticorrupción y de compliance en la región, sea con los órganos regulatorios y fiscales, sea con las empresas que ahora están mucho más preocupadas con temas de compliance y medidas recientes del gobierno americano, que voy a tratar en un momentico, dejan claro que el DOJ y la SEC van a seguir muy atentos al tema y que Latinoamérica sigue en el centro de las atenciones de las autoridades americanas. Entonces,
empiezo un poco con el tema del FCPA. ¿Qué es el FCPA? ¿Por qué empresas latinas se deben preocupar con esta ley? ¿Qué ha pasado en los últimos años del gobierno Trump y qué se espera va a pasar en el gobierno Biden? Pues el FCPA es la principal ley anticorrupción americana y tiene dos puntos centrales, básicamente. El primero es que la ley prohíbe y pune el pago de algo de valor a agentes públicos no americanos, es decir, extranjeros, sea de forma directa o indirecta, cuando uno lo hace de forma corrupta, con el propósito de ganarse o de mantenerse negocios. El segundo punto central es que el FCPA requiere que ciertas empresas que operan en mercados de valores en Estados Unidos, los llamados issuers o emisores, que tienen, por ejemplo, ciertos tipos de ADRs en Estados Unidos, la ley requiere que ellos sigan ciertos estándares contables y mantengan controles internos adecuados para mantener sus libros y registros precisos, exactos. Y lo importante de ese segundo conjunto de reglas es que se aplican independientemente de haber pagos indebidos. Entonces tienen una aplicación independiente. Y un punto muy importante es que la FCPA se aplica no solamente a empresas y personas naturales americanas, como también potencialmente a empresas y personas naturales de otros países, sean los issuers que comenté hace poco y sus empleados, incluso empresas latinas que tengan ciertos tipos o latinoamericanas que tengan ciertos tipos de ADRs en Estados Unidos y otras personas naturales o empresas extranjeros mientras estén en el territorio de Estados Unidos. Y ese es un concepto muy discutido aquí. ¿Cómo interpretar el concepto de territorio de Estados Unidos, de lo que es estar en el territorio de Estados Unidos? Ya les digo que eso es muy debatible, pero las autoridades americanas no requieren presencia física en el territorio americano para entender que esa regla se aplica. Eh, Otro punto relevante es que el Departamento de Justicia americano, el DOJ, la Fiscalía y la SEC, que es la Comisión de Valores Mobiliarios americana, son las dos agencias con autoridad para aplicar al FCPA. Y ellos lo hacen de forma muy agresiva, dándole aplicación muy expansiva a muchos conceptos, incluso ese que les comenté de lo que es estar en el territorio americano. De hecho, las autoridades americanas comúnmente interpretan el FCPA de tal forma a imputar responsabilidad a empresas sujetas al FCPA por los hechos de terceros, sea sus propios empleados, sea la conducta de sus subsidiarias en otros países o la conducta de proveedores de servicios o otros intermediarios. Y lo que hemos visto en los últimos años es que el DOJ y la SEC han impuesto multas muy altas para empresas y han demandado años de cárcel para ejecutivos y intermediarios que han sido demandados por haber estado involucrados en esos casos. Otro punto que ustedes seguramente han visto desde Colombia es que en los últimos años hay mucho más cooperación internacional entre las autoridades americanas y las autoridades de otros países. Obviamente lo que pasó en Brasil es muy único, pero en general alrededor del mundo, más y más las autoridades de distintos países se hablan, sea de forma formal con los AMLACs, los acuerdos de ayuda legal mutua, sea de forma informal. Y en muchos casos se lo hacen en tiempo real. Yo me acuerdo de el caso es investigado por las autoridades brasileñas junto a las autoridades francesas, que tenía que ver con Juegos Olímpicos y todo eso. Y al mismo tiempo las autoridades en los dos países iban haciendo búsquedas y down raids
con FaceTime o WhatsApp, hablándose. Estoy entrando en esa habitación o en aquella habitación de una persona investigada, aquí encontré eso. Entonces, hay mucha comunicación entre autoridades de distintos países hoy día. Desde el punto de vista americano, es importante notar que la mayoría de las empresas resuelven investigaciones o persecuciones por medio de acuerdos. Y así lo hacen porque los juicios en Estados Unidos toman tiempo, suelen ser públicos y tienen un resultado incierto. Y como consecuencia de eso, de la resolución principalmente por medio de acuerdos de casos involucrando a empresas, hay pocos precedentes judiciales interpretando al FCPA, imponiendo límites a las interpretaciones que le dan el DOJ y la SEC. En el caso de personas naturales cuya libertad está en riesgo, obviamente hay más incentivos para litigar esos casos, pero en los casos de empresas, las investigaciones y persecuciones suelen resolverse por acuerdos, en el contexto de los cuales investigaciones internas y compliance, nuestros temas hoy, tienen mucha importancia. Obviamente cada caso es un caso y hay muchas defensas posibles, pero no es inusual que las autoridades americanas inicien una investigación o una persecución, aunque los puntos de contacto con Estados Unidos parezcan ser limitados o lejanos. Entonces, se ha pasado, por ejemplo, una reunión en Miami, o si se hizo un pago que pasó por un banco correspondiente americano, o si se hizo una llamada telefónica con alguien basado en Estados Unidos que supuestamente estaba involucrado en un esquema de corrupción, las autoridades americanas pueden iniciar una investigación o demandar a las partes involucradas. Otra vez quiero dejar claro que hay defensas en contra de eso, pero así lo ven las autoridades. Es un riesgo que existe. Y además del FCPA, las autoridades americanas también disponen de otras leyes para demandar a empresas o a ejecutivos por corrupción privada, es decir, corrupción que no involucra agentes públicos. Eso pasó, por ejemplo, en el caso FIFA, en donde los agentes de FIFA que supuestamente recibieron pagos indebidos no son agentes públicos sujetos al FCPA. En ese caso, las autoridades americanas emplearon, por ejemplo, una ley que se llama Ley de Wire Fraud y leyes anti-lavado de dinero. Entonces, creo que si vamos a hacer un resumen de ese primer punto, es que tomándolo todo en cuenta, empresas y ejecutivos latinoamericanos deben preocuparse no solamente por corrupción involucrando a agentes públicos y con su propia conducta, pero también con corrupción privada y también con la conducta de terceros, de proveedores de servicios, de socios en sus negocios. Y en los casos de los emisores, obviamente también hay que tener cuidado con temas contables y de controles internos. Pues pasando a Trump y Biden. Según la prensa decía cuando el presidente Trump fue elegido, él no era un gran apoyador del FCPA y había hecho críticas a la ley. Pero desde un punto de vista práctico, el DOJ y la SEC no lo dejaron de cumplir en su gobierno y de hecho han firmado algunos de los acuerdos más grandes de la historia del FCPA, imponiendo, por ejemplo, 6.000 millones de dólares en multas en el 2020. Sin embargo, lo que nosotros esperamos es que en el gobierno del presidente Biden las autoridades sean aún más duras en el combate a la corrupción en general y en la aplicación del FCPA más específicamente. Y de hecho, nosotros ya hemos tenido una serie de señales muy claros de que el combate a la corrupción es una prioridad para este gobierno. El 3 de junio, por ejemplo, el presidente Biden emitió un memorándum en el que elevó el combate a la corrupción al nivel de un riesgo a la seguridad nacional americana y determinó que las principales agencias del gobierno federal americano se junten, hagan estudios y propongan una estrategia presidencial de combate a la corrupción.
El memorándum habla específicamente de combatir a la financiación ilícita, de demandar a agentes privados y públicos y intermediarios involucrados a la corrupción, de combatir a la cleptocracia y otras iniciativas importantes. Entonces, es muy probable que nosotros sigamos hablando del FCPA, de investigaciones internas y de compliance por muchos y muchos años por venir. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es, en ese contexto, ¿cómo es que empresas latinoamericanas se pueden preparar para este escenario probable que se les presenta? Y investigaciones internas y compliance son dos de los tools más importantes para hacérselo. A veces empresas ven investigaciones internas y compliance como costos, pero a mí me parece que son inversiones y yo creo que Andrés y Rafael estarán de acuerdo. Son inversiones en la mitigación de riesgos, en la mejora de la cultura empresarial de una compañía, en la preparación para una mejor estrategia de defensa de ser necesario, en un mejor posicionamiento para negociar un acuerdo, una multa menor o evitar la imposición de un monitor externo. Entonces, para ejemplificar eso, si un periódico publica un artículo, digamos, alegando que una empresa se ganó un contrato con el gobierno de una forma sospechosa, es recomendable que la empresa evalúe si la alegación es creíble y en caso afirmativo investigue los hechos relevantes internamente para determinar qué pasó, qué no pasó, quién estuvo o no estuvo involucrado. Si se concluye que nada hubo de problemático, pues la investigación interna habrá permitido que la empresa demuestre que esas alegaciones carecen de mérito, de ser necesario y siga con sus negocios. Y si hubo algo potencialmente problemático, la investigación interna permitirá que la empresa tome las medidas de remediación necesarias, sea interrumpir pagos, sea terminar contratos, sea disciplinar a un ejecutivo, o sea actualizar o mejorar a su programa de compliance para evitar posibles problemas en el futuro. Y además permitirá que la empresa desarrolle una estrategia de defensa, como dije hace un minuto, o negocie en mejores términos en el caso de un acuerdo, si eso llega a pasar. Y de igual forma, el compliance es una estrategia de mitigación de riesgo fundamental. Primero, porque un modelo de negocios que depende de pagos indebidos no se mantiene a lo largo del tiempo. Segundo, porque una empresa que tiene un buen programa de compliance seguramente estará menos expuesta a riesgos, a posibles sanciones, porque su sistema va a desestimular incumplimientos, porque su sistema va a detectar un problema antes de que pase, o lo va a detectar rápidamente de forma a impedir que se torne algo, que se vuelva algo mucho más grande. Tercero, porque una empresa que tiene un buen programa de compliance suele recibir penas y sanciones menos duras en el caso de una investigación o de una persecución. En Estados Unidos, por ejemplo, la existencia de un buen programa de compliance está entre los factores que pueden llevar a que las autoridades reduzcan una multa hasta un 50% y no exijan la posición de un monitor externo por un periodo de hasta 3 años, lo que es muy costoso y más intrusivo. Y cuarto, yo creo que temas de compliance impactan negativamente no solamente a las finanzas de empresas, como también a su reputación. Y eso tiene un valor intangible inmenso y vale en Colombia como en Estados Unidos como en Brasil. Y pues mucho de lo que nosotros hacemos en la oficina tiene que ver exactamente con eso. Entonces, en una investigación interna, nosotros trabajamos con nuestros clientes, abogados locales en Colombia o en otros lados, y en muchos casos con empresas como KPMG, para entender mejor los hechos, revisar contratos y correos relevantes
hablar con ejecutivos y funcionarios y hacerles preguntas sobre los hechos bajo investigación, analizar pagos de interés y llegar a una conclusión sobre qué pasó, quiénes estaban involucrados, si hay exposición legal, en qué países y cuál es la mejor forma de tratarla. Y de hecho, si una empresa decide, por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos, si una empresa decide firmar un acuerdo con el gobierno americano con tal de recibir tratamiento menos estricto, como suele ser el caso, necesariamente esa empresa tendrá que conducir una investigación interna, entender los hechos relevantes y compartírselos con las autoridades americanas. No hacer una investigación interna simplemente no es una opción en un caso como esos. Y pues en el caso de compliance, nosotros también ayudamos a empresas a crear programas de compliance o a mejorárselos, a primorear sus controles internos, a entrenar ejecutivos, a desarrollar o diseñar cláusulas anticorrupción para sus contratos, a evaluar riesgos de una transacción o de un negocio con un proveedor de servicios o socio. Y otra vez, en muchos de esos aspectos, nosotros colaboramos con KPMG y empresas que hacen ese tipo de trabajo de asesoría en el contexto de compliance. Y creo que para cerrar la primera parte de la presentación, me gustaría hablar un poquito de los pilares de un buen programa de compliance. Me parece importante decir que no hay un modelo único, no existe un modelo único en ningún país. Un buen programa de compliance debe tener en cuenta el perfil específico de una empresa y los riesgos a los que esta empresa está expuesta, su tamaño, su sector, las jurisdicciones en las que actúa, los puntos de contacto o de interacción con el poder público, el uso de proveedores de servicios que actúan a su nombre junto a agentes públicos al gobierno. Todos esos son puntos muy importantes. Y me parece importante decir también que tampoco existe un programa de compliance que sea absolutamente infalible. Y por lo menos en Estados Unidos las autoridades así lo reconocen. La idea, sin embargo, es crear un programa que sea efectivo, que sea amplio, que considere y que trate debidamente de los riesgos a los que una empresa está expuesta. Un programa que sea aplicado en la práctica por un departamento de compliance que tenga autonomía, que tenga recursos, que tenga independencia para hacer su trabajo. Y un programa que evolucione y un programa que se adapte a los cambios a los que una empresa se sujeta. COVID, la pandemia, por ejemplo, ha resultado en muchos cambios y la necesidad de adaptaciones. Y para cerrar, quizás la mejor referencia de lo que es un buen programa de compliance, este, desde nuestro punto de vista aquí en Estados Unidos, en un guía que el DOJ ha producido para la evaluación de programas de compliance y que fue actualizado hace poco. El guía está estructurado alrededor de más o menos 120 preguntas que los fiscales deben hacerse cuando están haciendo una investigación. Y de una forma general hay tres preguntas centrales y son las que recomiendo que uno haga para evaluar si un programa de compliance es bueno, es suficiente. Primero, si el programa está bien diseñado. Segundo, si el programa fue implementado debidamente y si el departamento de compliance tiene los recursos, la autoridad y la independencia que necesitan para darle cumplimiento. Y tercero, si el programa de hecho es aplicado en la práctica, tal como está contenido, tal como su contenido está redactado en el papel. Es decir, si es un pedazo de papel que no tiene valor práctico o si es algo que se aplica de hecho. Y yo creo que con eso les di un poco un panorama general, pero podemos seguir hablando después de que Rafa haga su presentación. Gracias otra vez. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Sí, yo tengo aquí un par de preguntas contrapreguntas que seguramente plantearé más adelante, sobre todo porque
lo que has mencionado yo creo que es muy importante, sobre todo al final, en términos como mencionaba yo al principio, han habido distintas olas en todos estos temas de cumplimiento, ¿no? Y la transición de un programa de paper compliance y ahora que, sobre todo en Colombia, algunas empresas dicen, uff, ya lo implementé, ya lo diseñé, ya pasó la fecha y no tengo que hacer nada más, entonces ya vamos un poco a esos temas y por qué profundizamos por qué las investigaciones son claves en este tema y cuáles serían los drivers. Entonces, pues no quiero hacer esperar más a Rafael, que tiene una amplísima experiencia y es muy bueno contando estos temas. Cada vez que tenemos una reunión, a veces nos desviamos hablando de esto que a ambos nos apasiona. Entonces, bueno, adelante Rafael y ya más adelante iré con mis contrapreguntas difíciles de pronto en estos temas. Adelante. Gracias, Andrés. Gracias, Daniel. Sabes que en verdad me estoy muy fastidiado, Andrés, porque claramente yo hice un error al dejar que Daniel hablase antes que yo, porque ahora las expectativas están demasiado altas que no le voy a conseguir cumplir. Daniel habló con una calma y con una profundidad que no logro en llegar. Y vale, primero me gustaría agradecer a todos ustedes que están ahí destacando un rato de su tiempo para esta charla con nosotros. Y cuando hablo de charla, en verdad lo quiero decir de una troca, una charla. Así que le invito a todos también que por favor utilicen el chat. Pueden hacer preguntas, comentarios que vamos a intentar hablar de ellos y ustedes todos no merecen oírme hablar sin parar, así que por favor ponga sus preguntas en el chat que vamos a intentar enderezarlas. En segundo lugar, me gustaría agradecer a usted, Andrés, y a todo el equipo de KPMG Colombia por la invitación. Nosotros de KPMG Brasil nos quedamos muy felices en poder participar y le agradezco entonces en tu persona a todo el equipo de KPMG Colombia. Y vale, y empiezo por disculparme, mi castellano no es tan bueno cuanto el de Daniel. Voy a intentar hablar de la manera más clara que logro, pero si no me comprenden en algún punto, o si Andrés, se ves que mi portuñol se quedó confuso en algún momento, por favor, ponga la mano y dice, Rafael, no me quedó claro eso y me ayudas, ¿vale? Eh, Vale, no gracias, te gracias. preocupes. Adelante. Y vale, amigos, a mí me quedó la misión entonces de hablar un poco del escenario brasileño y qué ha pasado en Brasil sobre la perspectiva de cumplimiento e investigaciones desde los últimos años en que tenemos Lava Jato como el principal símbolo, la principal ilustración del momento brasileño sobre los riesgos a las empresas relacionadas a corrupción, ¿no? Y en verdad, cuando hablamos un poco de cumplimiento, de riesgos de integridad a las compañías en Latinoamérica y, claro, en particular en Brasil, tengo acá en Brasil dos grandes marcos en los últimos 6 años, dos grandes puntos que pasaron en los últimos 6 años. El primero es un marco práctico, que ese que hablamos, que es Lava Jato. Lava Jato es un marco práctico, la más grande investigación de corrupción en la historia del mundo. Así que ese es un marco relevante. Y Lava Jato, ya saben ustedes, no me voy a correr su tiempo hablando de ella en específico, pero Lava Jato empezó como una investigación relacionada a contratos públicos relacionados a una empresa pública brasileña y, vale, y fue aumentándose, quedando más grande, más compleja y llegó en muchos sectores de la economía brasileña y de la economía de toda la región, incluso de África y así por delante. Y vale, y fue tal vez la primera gran operación de combate a corrupción que no solamente fue impresionante por los valores y por el grado de pruebas o de indicaciones de personas seniors en la política, pero también en las empresas, como también fue la primera gran investigación en la historia de Brasil en que los periódicos
efectivamente se fijaron y hablaron de la corrupción sobre la perspectiva de las compañías, de las empresas. Claro, Brasil tiene problemas con corrupción, como toda Latinoamérica y todo el mundo hace muchos años. Y tuvo muchísimos escándalos de corrupción en los últimos 20, 30 años. Pero en general, los periódicos, la gente en la calle, hablaba de qué? Hablaba de los políticos, de los agentes públicos que se involucraron en casos de corrupción. Había casi que una idea de que, vale, los empresarios y el mercado privado que se involucraron con ellos, con los agentes públicos en escándalos de corrupción, estaban simplemente haciendo business as usual. Estaban simplemente haciendo su parte de intentar ganar un ventaja, intentar lucrar. Y en Lava Jato se mostró un cambio en la cultura nacional sobre la expectativa que la gente, que el gobierno, que la sociedad brasileña tiene sobre el papel de las empresas. En Lava Jato, efectivamente, los periódicos, la gente hablaba no solamente de la responsabilidad de los políticos, de la responsabilidad de los agentes públicos, pero también de las empresas. Yo siempre en mi clase, cuando estoy dando clase, desafío a mis alumnos que se recuerden de escándalos de corrupción de los años 90. Y claro, todos siempre se recuerdan de muchos escándalos. Y les hago el desafío de recordar de 5 empresas envolvidas. Y ellos no logran, no llegan, porque en verdad eso siquiera era hablado. El nombre de las empresas no era importante, porque las empresas estaban haciendo lo que tenían que hacer. El problema eran los agentes públicos. Y cuando hago el mismo desafío para Lava Jato, todos logran hablar 20, 30, 40 empresas envolvidas porque hay una nueva atención sobre las empresas. Pero les dije que hay 2 marcos, ¿no? Lava Jato es uno de los marcos. Y el otro marco es un marco legal. Brasil editó en 2013 la ley brasileña anticorrupción, que tiene mucha similaridad con la ley americana que habló Daniel, con el FCPA. Con la diferencia que el FCPA se aplica para corrupción practicada fuera de los Estados Unidos y la ley brasileña se aplica para corrupción practicada fuera de Brasil o dentro de Brasil. Así que la ley brasileña anticorrupción fue aplicada para el caso de Lava Jato. Y eso fue una cosa muy especial y muy difícil también. Cuando salió la ley brasileña, yo trabajaba para el gobierno, trabajaba por una especie de fiscalía en Brasil. Y me recuerdo de la dificultad para los órganos públicos de se preparar a aplicar una nueva ley, una nueva legislación. Y se les puede decir una cosa, es que la ley anticorrupción brasileña fue hecha, una innovación, una idea de que vamos entonces a punir las empresas y no solamente las personas por actos de corrupción. Muy bien. Pero lo que pasó es como si alguien regalase a Andrés una pelota hoy. Y dice, Andrés, eso es una pelota. Andrés nunca la ha visto, nunca jugó una partida de fútbol. Pero, Andrés, esa es una pelota. Y Andrés, vale, muy bien, voy a practicar eso. No, no, no. Mañana es la final de la Copa del Mundo para usted. Vas a jugar mañana la final de la Copa del Mundo. Y eso pasó en Brasil, porque en verdad la ley fue aprobada en 2013, entró en vigencia en 2014 y es cuando Lava Jato empieza. Así que las autoridades tuvieron que aprender a practicar la ley anticorrupción por la primera vez en el más grande caso de corrupción de la historia del mundo. Y vale, eso fue difícil para las autoridades, pero también fue un desafío para las empresas. Y la ley anticorrupción brasileña, y aquí empiezo a dar un poco de compliance e investigaciones internas, que es nuestro tema. La ley anticorrupción brasileña no obligó las empresas a tener un programa de compliance. No obligó. Pero la ley anticorrupción brasileña dejó claro a las compañías que habría un nuevo nivel de riesgo en no tener un programa de cumplimiento, un programa de compliance. La ley no dije que las empresas están obligadas a tener un programa que les va a ayudar a prevenir, detectar y responder, prevenir, detectar y contestar a riesgos de corrupción. Dijeron, vale, eso, la ley dice, eso es un programa de compliance. Un programa de compliance hay que tener mapeo de riesgos, hay que tener un hotline, un canal para recibimiento de denuncias, hay que tener investigaciones internas bien hechas, hay que tener una gobernanza interna muy buena para tratar de eso, hay que ser hecho para valer, no puede ser un programa de papel, todo eso está en la ley. Pero la ley nos dice a las compañías, tiene que hacer. No,
dije, vale, si quiere hacerlo y si lo hace y si después pasa algo, tú vas a tener tu compañía, tu empresa, vas a tener una punición más branda, menor. Pero a pesar de no obligar las compañías, lo que hizo la ley en Brasil, y eso pasó en Lava Jato, lo que hizo la ley en Brasil en la práctica fue dar a las compañías, dar a las empresas una alternativa relevante para mitigación de riesgos. Y eso se demostró ya en Lava Jato. Brasil tuvo una suerte y un azar al mismo tiempo, ¿no? Tener la ley editada al mismo punto de la operación Lava Jato, tiene los desafíos que les hablé, pero Lava Jato ayudó a catalizar, a acelerar el proceso de aprendizado de las empresas brasileñas sobre la importancia de programas de cumplimiento y la importancia de investigaciones internas. ¿Por qué? Porque cuando empezó Lava Jato, aquellas empresas que ya tenían un programa de cumplimiento tuvieron muchos beneficios. No estoy hablando de beneficios legales. Muchas veces a los abogados les encanta, yo soy abogado, por eso puedo hablar, a los abogados les encanta hablar de la ley y solamente de la ley. Sí, el programa de cumplimiento es importante porque hay un beneficio legal, pero no fue el principal beneficio que tuvieron las empresas en Lava Jato. Las empresas que tenían un programa de cumplimiento lograron anticipar los fatos antes que ellos estuvieran en la prensa, en el periódico. Sabían antes lo que iba a salir sobre ellos porque ya habían hecho investigaciones internas y así pudieron prepararse no solamente sobre la perspectiva legal, pero también sobre la perspectiva reputacional. Ya estaban listas. Fueron a las autoridades antes de que las autoridades supieran o supiesen lo que pasó con ellas. Así tenían más elementos de negociación de acuerdos y por eso tuvieron multas menores, tenían más credibilidad con las autoridades. Y también, le voy a decir, principalmente, yo trabajé como abogado en Lava Jato en muchísimos casos. Y le puedo decir que la más grande preocupación que mis clientes tenían durante Lava Jato no estaba con las multas gubernamentales. Sí, eran muy grandes y sí, eran muy malas. Les preocupaba, pero su mayor preocupación eran con dos elementos. Reputación perante el público, y el público hablo de clientes e investidores, y dos, los problemas que iban a tener con su parcero de negocios, con ahí parceros de negocios corporativos, fornecedores o bancos que les prestan dinero, porque hay en sus contratos, siempre, ustedes que trabajan en compañías pueden leer sus contratos con sus bancos de financiamiento, seguro que hay una cláusula anticorrupción ahí. Y entonces, ellas se tenían un programa de cumplimiento, estaban en una posición mejor para negociar waivers en esos contratos, para hablar con clientes, hablar con fornecedores y hacer con que el daño a su imagen fuera menor. Y eso es importante, explica o por qué investigaciones internas son, en mi opinión, una de las más importantes, uno de los más importantes pilares en un programa de cumplimiento, en un programa de compliance. Porque las investigaciones internas representan el pilar detección, pero también preparación. Y para terminar, porque mi tiempo se va, le puedo decir que lo que pasó después de Lava Jato, y eso Lava Jato ahora ha terminado en Brasil, ¿no? Y hoy, sobre una perspectiva de mi trabajo, yo me recuerdo que ya hay un cambio. Durante Lava Jato yo tenía algunas investigaciones, algún caso, KPMG, ¿sabes? Hace lo mismo en Colombia, ayuda mucho a las empresas en hacer investigaciones internas, estructurar los programas de cumplimiento, trabaja mucho conjuntamente los estudios de abogados para hacer la mitigación de los riesgos, de la respuesta. Así que siempre en nuestras investigaciones hay un estudio jurídico como el de Bevois, de Daniel, en nuestro equipo de KPMG con asistente técnico. Y me recuerdo que mis casos en Lava Jato yo tenía algunas pocas investigaciones, todas sobre corrupción, muy grandes, investigaciones muy grandes y pocas. Hoy tengo investigaciones multidisciplinares, muchos proyectos de investigaciones en clientes de variados sectores que son menores, que son más pequeñas. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Lava Jato? ¿Qué es esa herencia de Lava Jato?
Y pienso que ¿qué pasó? Es lo siguiente, después de Lava Jato, las empresas se fijaron en Brasil de la importancia del programa de cumplimiento, implementaron y cristalizaron dentro de su organización la importancia de ese tipo de programa. Y eso hizo con que ahora sus canales de denuncia, su gobernanza interna, reciban más y más amenazas a la compañía antes y que la compañía sí pueda prepararse antes. Y eso tiene un efecto grande, Andrés, en un punto que hablaste usted, que se tenía yo solamente investigaciones sobre corrupción hace algunos años. Hoy, corrupción sí era uno de los temas que investigan mis clientes, pero solamente uno de entre varios. Yo tengo hoy muchos proyectos relacionados a problemas de concurrenciales, de carteles. Tengo investigaciones y muchas relacionadas a problemas de descumplimiento regulatorio sobre la perspectiva del mercado de capitales, de informaciones privilegiadas. Yo tengo proyectos de investigaciones con clientes relacionadas a cuestiones de trabajo como, y comportamiento como asedio, discriminación en el ambiente laboral y así por delante. Y todo eso parte de una perspectiva de que las investigaciones internas y los programas de cumplimiento tienen que estar dibujados, tienen que estar diseñados para hacer la mitigación al riesgo que la compañía tiene. La ley anticorrupción brasileña puso sobre las compañías un riesgo muy grande regulatorio sobre corrupción, pero corrupción no es el único riesgo que las compañías tienen sobre la perspectiva de integridad hoy. En Brasil, lo que tenemos hoy de tendencia, me parece, sobre todo con hablaron ustedes mucho de olas, la ola de ESG, de Environmental, Social and Governance, en Brasil segura es que la ola más grande en el momento. Y claro, una compañía no puede tener ESG, no puede estar en línea con ESG, se paga propina, se paga pagos ilegales a agentes públicos, pero tampoco puede hacer, se contrata a otras empresas con trabajo esclavo, no puede tener, se está poluindo el medio ambiente y no existe ESG sin programa de cumplimiento, no existe ESG sin compliance, no existe ESG sin investigación de qué pasa con sus funcionarios y con sus terceros. Y así que es mi último punto y así que me despido, Andrés, para decirle que en mi experiencia lo que Lava Jato hizo en Brasil fue catalizar un proceso y cristalizar un proceso de traer a las compañías brasileñas la idea de que el programa de compliance es en verdad un renovado tipo, una renovada manera de mitigación de riesgos. Riesgos esos que no son solamente relacionados a descumplimientos regulatorios, pero riesgos que son también relacionados a descumplimientos de integridad de todos los tipos, no solamente practicados por sus funcionarios, como también por sus terceros. Y hacer investigaciones internas relevantes y de calidad se tornó la única manera, en verdad, de esas compañías conseguirem no solamente mitigar riesgos regulatorios, pero también accesar fondos, porque los fondos ESG, la inversión de fondos ESG hoy requiere las compañías en Brasil que tengan un buen programa de cumplimiento y de investigaciones internas. Gracias de nuevo, Andrés. Gracias a Daniel. Estoy a su disposición para preguntas e invito a todos también, por favor, de la audiencia que hagan preguntas acá en el chat. Bueno, no, yo creo que ha sido supremamente enriquecedor. Yo creo que, digamos, para quien haya venido a esta conversación con una única perspectiva, de pronto pensando, y eso era un poco también la intención, mostrar que, digamos, todos estos temas de compliance que a veces las empresas o los directivos los asumen con una única perspectiva de un único riesgo aislado y concentrados en el cumplimiento de una norma, son mucho más amplios. Voy a hacer un resumen muy rápido de lo que dijimos y porque creo que hay unos temas que sobre todo para las personas en Colombia son fundamentales, algunos aspectos, y paso a unas dos preguntas que creo que son claves para hilarlo. Lo primero que yo rescataría es, por supuesto, la explicación que ha hecho Daniel de por qué la normativa norteamericana, pues reiterar esa pregunta que a veces le hacen a uno en público, en privado,
como crítica o como inquietud, y es porque a veces la legislación americana puede ser aplicable a empresas que no necesariamente están en los Estados Unidos. Y esa explicación creo que se da no exclusivamente por tener presencia allá, sino que hay distintas circunstancias que, como bien lo ha explicado Daniel, pueden llevar a que el gobierno norteamericano, a que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos considere que eso les da jurisdicción, bien sea porque una reunión sucedió allá, bien sea porque se utiliza el sistema financiero norteamericano, bien sea porque se utiliza comercio interestatal y otras cosas que en ocasiones las empresas piensan que eso no les representa un riesgo y que dentro de esa valoración de los riesgos no se tienen en cuenta. Lo segundo es que cada vez más los programas de cumplimiento pues están interrelacionados, y uno de los ejemplos en los que puso Donald, que a mí me gusta también a veces utilizar mucho, y es el caso FIFA, en donde a veces el relacionamiento no era necesariamente con funcionarios públicos, sino con privados, pero efectivamente algunos elementos hicieron que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en este caso tuviera jurisdicción, y probablemente aquellas personas que pensaban que this is the way of doing business, no importa, no estamos en Estados Unidos y es solo Latinoamérica, no tuviese jurisdicción, y eso llevó a que ese caso, que si bien era corrupción, se llevase por otras normas diferentes, siendo una de las más duras pues la aplicación de cargos por lavados de activos. Entonces, el lavado de activos y su relación con la corrupción es un tema que cada vez es más visible. Detrás de todo acto de corrupción casi siempre va una investigación de lavado de activos, y eso es un tema para tener presente, que cada vez va más alineado, sobre todo que en Colombia, como dije, en este año hubo 2 normas en ese sentido que quisieron que las compañías no tuvieran que adaptar. Pero después de las experiencias pues, que nos han contado tanto Daniel como Rafael, es que el tema de las investigaciones es algo central para volver real ese programa de cumplimiento, para volver efectivo ese programa de cumplimiento, y porque le permite a las compañías hacer 2 cosas. Desde el punto de vista de la prevención y la detección, por supuesto, saber de manera anticipada qué es lo que está pasando, tener unos elementos que me permitan a mí ir anticipadamente a la autoridad o saber realmente qué es lo que está ocurriendo. Pero también un tema que Rafael ha puesto de presente, y es que hoy en día las compañías no están expuestas únicamente a un riesgo. Y las compañías están expuestas a unos riesgos que muchas veces son más costosos que las multas, como es el tema reputacional, y que como quiera que desde el punto de vista contractual cada vez se incluyen más cláusulas en este tema. Entonces, por ejemplo, los emisores, los créditos bancarios, y los créditos bancarios y cualquiera que sea el relacionamiento con sus proveedores, con sus inversionistas, pues el anticiparse a los hechos permite precisamente saber cómo manejarlo y manejarlo adecuadamente. Y hay un tema fundamental que mencionaba Daniel, y es: no hay riesgo cero. No hay riesgo cero. El hecho de tener un programa de compliance no asegura que efectivamente no se vayan a materializar los riesgos. Lo que asegura es que efectivamente en el evento que se materialice un riesgo, pues yo también puedo manejar y gestionar ese riesgo adecuadamente de forma anticipada. Y es que cuando se materializa una alerta, cuando tenemos una alerta, entonces la siguiente inquietud es qué hacer. Y simplemente aclaro un tema para quienes de pronto no están tan familiarizados con la ola que mencionó Rafael de los ESG, que son los temas ambientales, sociales y gobernanza, ¿no? Son temas que hoy en día preocupan mucho a las empresas y que van muy de la mano con los programas de cumplimiento, precisamente porque hay empresas que cada vez más están interesadas en saber si el oro que están comprando está proveniendo de áreas legales o no, si se está utilizando mano de obra legal o se están produciendo abusos a los derechos humanos y trabajo infantil. Esos son temas que, a partir de una investigación interna, como lo mencionaba Rafael, también pueden generar consecuencias regulatorias desde muchos puntos de vista, y de ahí la importancia de efectivamente apalancarse en lo que ya tienen las compañías, más allá de los temas de papel, sino hacer eficiente la investigación. Pero la gran pregunta que uno a veces recibe es:
Ok, Andrés, y seguramente el caso de Rafael, pero es que tú trabajaste en la fiscalía y en la fiscalía ustedes tienen unas herramientas que a veces nosotros no tenemos. Yo no puedo pedir los extractos bancarios como seguramente tú los podías pedir en la fiscalía. Nosotros no podemos interceptar teléfonos como seguramente lo hacían en la fiscalía. Nosotros no podemos ir a la unidad de inteligencia financiera como seguramente ustedes lo hacían en la fiscalía. Entonces, una pregunta un poco para los dos es, ¿qué consejo y no tienen a veces las áreas de auditoría o las áreas de cumplimiento la cantidad de personal que seguramente alguien quisiera para tener? Entonces, ¿cuál sería ese consejo o en materia de herramientas, qué es lo que, cómo hacer esa investigación? Porque el compliance officer o el director de auditoría dirá, pero yo no tengo todas esas herramientas y más hoy en un mundo virtual, post-COVID, como mencionaba Daniel. ¿Cómo podría yo hacer esto? Porque además hoy en día todo está digital, entonces no sé si me pueda ir a la casa del funcionario y quitarle el computador, no sé, no sé cómo hacer. Entonces, ya que hemos dejado claro el por qué es importante una investigación, ya que hemos dejado claro la importancia de la investigación, yo creo que un tema bastante útil para nuestra audiencia y para quienes nos acompañan es saber ¿qué tienen a su disposición? ¿Cómo hacer la investigación? ¿Cómo enseñar? No, eso lo hago solo, eso lo hago con el acompañamiento de una compañía como la de nuestra, con los abogados. Eso creo que sería bastante importante darle a conocer a las personas cómo se puede hacer y por supuesto que esto es una realidad más cercana de la que ellos creen. Entonces, si quieres, Daniel, empezar y después Rafael. Sí, claro, con mucho gusto. Y antes que todo me gustaría decir que Rafael es un buen amigo, nosotros trabajamos juntos hace mucho, entonces hay que darle un descuento a las palabras amables que dijo al principio. Y de hecho, él escribió uno de los mejores libros sobre la ley anticorrupción brasileña y Lava Jato. Yo lo tenía muy arriba de mi libre mi biblioteca personal en la oficina antes de la pandemia. No tuve tiempo de traérselo a casa, pero es un excelente libro. Y tú, Andrés, con la experiencia que tuviste en el gobierno, antes también tienes unas perspectivas muy interesantes de cómo funciona eso en el plano transnacional. Pero contestando a tu pregunta, obviamente que una empresa o los asesores externos de una empresa no tienen acceso a las mismas informaciones y posibilidades y bases de datos que las autoridades de distintos países, pero precisamente por eso que un programa de cumplimiento, un programa de compliance tiene una función tan importante para evitar que los problemas pasen, para ayudar a las empresas a identificarlos lo antes posible. Y si es que pasa algo y tienen que hacer una investigación interna, seguramente sí hay muchas cosas que se puede hacer y que se debe hacer en esos casos para intentar entender qué es lo que pasó. Yo creo que la pregunta se puede hacer internamente, es necesario involucrar a asesores externos, depende un poco del caso, depende del tipo de alegación que se hace, depende de los posibles impactos de las alegaciones o de las sospechas y depende también de la importancia de que los que investiguen los hechos sean independientes de la empresa y tengan una perspectiva verdaderamente imparcial y no estén sujetos o sometidos a la administración o al board, sino que sean asesores independientes que han investigado los hechos. Entonces, todos esos puntos tienen relevancia, creo yo, para determinar cuándo hacerlo internamente, cuándo involucrar asesores externos. El valor, la gravedad de las alegaciones, la complejidad de las alegaciones y la importancia de investigar el tema de forma independiente, externa, sea internamente porque los accionistas de la empresa así lo esperan, sea externamente porque así el gobierno o el mercado lo espera. En términos de las investigaciones mismas, pues todas las empresas seguramente van a tener acceso a los correos
electrónicos de sus funcionarios. Entonces, eso es una base de datos muy amplia para que puedan acceder. Si hay alguna herramienta de chat interno, muy probablemente tendrán acceso a eso también. Habrá acceso a toda una base de datos de pagos, de transacciones y de documentos de soporte. En general se podrá hacer como mínimo entrevistas con ejecutivos y empleados involucrados en todo eso. Y en el caso de relaciones con terceros, es importante, no es siempre el caso, pero es muy importante que las empresas intenten incluir en sus contratos cláusulas, primero de compliance o anticorrupción y segundo que permitan que se haga una auditoría externa, que se mire las cuentas, los libros, los registros de un parcero comercial con relación a aquel negocio, que se exija documentación apropiada para demostrar que los servicios fueron ofrecidos o prestados propiamente y que permite que la empresa suspenda pagos o termine el contrato si es que encuentra algún problema. Entonces, todas esas herramientas en conjunto le dan a una empresa o a sus asesores externos muchas posibilidades de entender lo que pasó. Quizás no tan bien cuanto el gobierno, pero igual, digamos, ustedes cuando estaban en el gobierno tenían acceso a ciertas cosas, pero no necesariamente a otras, no necesariamente a los correos de la empresa, no necesariamente al chat o al sistema contable interno. Entonces, cada uno juega con lo que puede y se puede hacer mucho con lo que una empresa tiene internamente. Muy bien, Rafael, que desde tu doble perspectiva como la mía, ¿qué consejo le darías a las empresas de cómo hacer esas investigaciones? Sabes, Andrés, pienso que los puntos principales tocó a Daniel. Lo que voy a decir sobre mi experiencia personal es que no hay una respuesta única a todas las compañías porque hay algunos elementos importantes a evaluar sobre cómo se hacen investigaciones a depender de la realidad de cada compañía. No quiero decirle lo siguiente, tengo clientes que son empresas abiertas, que tienen acciones negociadas en la bolsa de valores y que tienen que hacer una investigación sobre una fraude contable que puede impactar de modo relevante su valor de acción o de corrupción o de un caso regulatorio de high profile, de gran impacto. Y también hay casos de empresas menores, familiares, de dueño, que tienen ahí una alegación otra relacionada, por ejemplo, a corrupción o a un asedio. Esas cosas no se investigan de la misma manera. El primer papel de un asesor en investigaciones o un experto en investigaciones es ayudar a la compañía a comprender qué tipo de investigación de recurso la empresa puede empregar y debe empregar en cada uno de los tipos de investigaciones, a depender de la alegación, del perfil de la compañía, del momento en que la compañía está y todo eso. Y un primer punto así considerar claro es si, voy a empezar diciendo una cosa, que no existe hasta el momento, no conocí uno compliance officer, uno que me ha dicho, Rafael, estoy muy satisfecho con la cantidad de recursos que tengo yo para trabajar. Tengo mucha gente, mucho dinero para contratar, está perfecto. No conocí uno. Así, claro, eso es un desafío para todos. A mí me parece entonces, lo consejo que doy a mis amigos que son compliance officers hoy, es que uno tiene que priorizar y claro, habrán casos en que la compañía va a hacer las investigaciones internamente. ¿Qué casos son esos? Casos en que el impacto es pequeño y que no haga falta a la compañía credibilidad independiente para las investigaciones y que la compañía tenga las herramientas necesarias para producir las informaciones. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, tengo que leer para esa investigación los datos que están en el teléfono móvil de un profesional.
Muy bien. La compañía tiene herramientas para hacer la extracción forense de datos y el procesamiento de datos y leerlo. Si sí, y es un caso sencillo, sin impacto regulatorio, para una persona que no está en una posición de liderazgo en la compañía, puede hacer internamente. No, Rafael, es un caso sencillo, la persona no está en un cargo de liderazgo, no hace falta credibilidad independiente de la investigación, pero no tenemos la herramienta, ¿vale? Entonces va a llamar a una empresa como KPMG Colombia, va a llamar a Andrés. Andrés, ¿me puede ayudar solamente a hacer la parte técnica? Vale, Andrés puede hacer la parte técnica y la empresa internamente va a hacer la investigación, no hay problema. Pero, en otro ejemplo, tengo una acusación contra el CEO de la compañía. Y muchas veces puede ser una acusación sencilla, de un caso, por ejemplo, de acoso moral, acoso que se habla, ¿no? De acoso moral. No es una cosa Acoso regulatoria. laboral. Acoso laboral, muy bien. De acoso laboral. No es una cosa con un impacto regulatorio gigante, pero es contra el CEO de la compañía. Y mira, ahora le hace al director de compliance falta un poco que también se preocupe con la protección de la área de cumplimiento, con protección propia, porque para investigar al CEO no hay una gobernanza bien hecha, él puede se quedar en un conflicto de interés. Así por eso puede ser necesario llamar a un estudio jurídico como el estudio de Daniel y a una empresa como KPMG para que hagan eso externamente, no solamente por la técnica, no es por la técnica acá, acá es por la credibilidad de la investigación y la protección del proceso. O puede tener también un caso en que haga falta la compañía, por la complejidad del caso, que tengan un asesor externo para conducir la investigación como un todo, como en un caso de corrupción, en un caso de fraude, así por delante. Lo que puedo decir, para concluir, porque sé que tenemos muchas preguntas acá a contestar en el chat, lo que puedo decir en todo eso, Andrés, es que lo que a mí me gusta hablar con mis clientes es que no será siempre, yo sé que ellos no tendrán siempre recursos para contratar a KPMG para todas las investigaciones que les tocan hacer. Yo sé de eso. Y en verdad no pienso que tienen que hacer todas las investigaciones conmigo, que yo tengo que hacer todas las investigaciones para ellos. Lo que les digo es que siempre conversemos, que siempre hablemos. Y hay algunos puntos en que ellos pueden hacer solos o con algún apoyo de nosotros. Hay otros en que es importante, ahí sí, hacer con el apoyo de un estudio jurídico externo para garantir el privilegio, el sigilo y también la evaluación de los riesgos legales. A otros en que van a complementar su capacidad con esas capacidades tecnológicas. Por eso, como no hay una respuesta única, no hay una contestación única, la importancia acá es comunicarse con sus asesores. Ok, muy bien. Voy a recoger un poco lo que dijeron, complementar un poco lo que dijeron y pasaré a un par de preguntas que he visto en el chat que creo que son bastante interesantes para complementarlo. Entonces, si pudiera recoger y aterrizándolo un poco a lo que hemos tenido en Colombia en este último año, tenemos dos tipos de empresas y arranco, o tres escenarios, pero creo que en todas es común lo que Rafael acaba de decir, no hay un compliance officer ni un área de cumplimiento que esté con más de los recursos que crea necesitar y porque cada vez hay más temas que obliga a la empresa a investigar. Lo segundo es que cada vez hay más temas que le son asignados a los oficiales de cumplimiento o a las áreas de cumplimiento. Un tema es prevención de lavado de activos y ya sabemos que el lavado de activos no abarca única y exclusivamente, como a veces lo imaginamos en Colombia, temas de narcotráfico, sino que abarca temas de corrupción, a veces temas de evasión de impuestos, como en otras jurisdicciones y también nuevamente ahora en Colombia, que las necesidades regulatorias, no basta con tener un programa de compliance de papel, llamémoslo así, sino que tiene que ser eficiente y una forma de hacerlo eficiente es precisamente el establecimiento de mecanismos que me permitan a mí detectarlo. Lo mencionaba Rafael en algún momento, un mecanismo que inclusive eso lo evalúa también el Departamento de Justicia y que está también en las normas de la Superintendencia de Sociedades, es que existan canales de denuncia, que la gente al interior de la compañía pueda enviar esas alertas, que no toda la responsabilidad la tenga el auditor o que no toda la responsabilidad la tenga el compliance officer, sino que existan esos canales de denuncia que permitan a la compañía saber qué está pasando. Pero después de que se reciben estos temas, entonces, después de que se reciben estos temas,
Entonces la gran pregunta es, ¿qué hago con ellos? Y ahí es cuando Daniel muy acertadamente dice, pues, respuesta de abogado, depende del valor, depende de la gravedad, depende de la importancia y sobre todo cuando se sienta que es un tema sensible que puede impactar pues la importancia de tener un apoyo externo. Y es que hay un tema adicional y mucho antes, sobre todo cuando yo también estaba en lo privado, pero cuando estaba en la fiscalía, una frase muy célebre es papelitos hablan. Y sí, no puedes interceptar llamadas, pero los papelitos hablan y hoy esos papeles están en los correos electrónicos, están en la contabilidad, están en las transacciones y eso, digamos, es lo importante que recojo yo de lo que ustedes están mencionando y es que eso que tú dijiste, Daniel, ¿por qué sería valioso para una autoridad llegar con algo? Y es, efectivamente, la autoridad no tiene acceso a todos los correos electrónicos, la autoridad no tiene acceso a todas esas bases de datos, la autoridad no tiene acceso a los pagos, ¿no? Que son los que hablan y son los que permiten hacer lo que Rafael mencionaba de conocer los hechos anticipadamente y con la ayuda interna o externa permitir a valorarlo. Y ahí entonces la pregunta que hacen algunos es, pero ¿cómo hago yo para bajar todos los correos? Y ahí es donde entran empresas como KPMG y con la ayuda de asesores en donde ya hoy en día en el mercado hay herramientas de discovery que permiten efectivamente mirar correos electrónicos, pues ya no en unidades de medida de meses, sino en unidades de semanas y días que permiten precisamente a los funcionarios poder bajar esa información, poder analizar esa información y gestionar los riesgos. Lo último, digamos, aquí, antes de darle paso a un par de preguntas, sería poner de presente que efectivamente cada vez más hay otros temas que tienen influencia. El tema de acoso y el tema de un mundo post-COVID hoy en día está siendo supremamente importante en las empresas. Hoy los riesgos están asociados en estos espectros a la reactivación económica, a fraudes que se han producido, ¿no? El hecho de estar trabajando en casa ha hecho que, digamos, algunas de esas medidas de control haya sido más difícil de implementar, el hecho que haya todo este mundo post-COVID en el que todo está digital ha hecho que, digamos, en términos de seguridad de la información está siendo más difícil. Ese es un tema que las compañías deberían estar revisando. El hecho que haya muchos recursos del gobierno orientados a la reactivación o que haya muchas compañías que estén en dificultad de mantener los negocios va a ser necesario que las áreas de cumplimiento también estén alertas y se pregunten ¿por qué en una época, digamos, de COVID, de pronto en algún negocio específico que antes no nos iba también, nos está yendo también? ¿Por qué estamos de repente ganando tanto dinero? ¿Qué fue eso tan bueno que hicimos? No, no siempre las señales de alerta tienen que venir desde el punto de vista de las pérdidas financieras, sino de, wow, de pronto nos convertimos en el mundo post-COVID en expertos en un negocio. Habría que preguntarse por qué nos ganamos ese negocio de una manera tan acertada, a ver si algo pasó ahí. Y sobre todo las alertas relacionadas también con fraude que a veces pasan y que ameritan internamente saber qué es lo que está ocurriendo. En el mundo post-COVID los riesgos han cambiado, pero eso no quiere decir que se han eliminado. Entonces voy a tomar aquí un par de preguntas, que están mencionadas y es, tomemos una del inicio, que es ¿cuál creen que debe ser ustedes ese perfil del oficial de cumplimiento? Yo creo que es muy variado, pero ¿cuál creen ustedes que debería ser ese perfil? Hoy en día que las empresas colombianas, entiendo, la pregunta es porque hoy en día las empresas colombianas están buscando mucho oficial de cumplimiento y no saben si lo tienen que traer de afuera, lo tienen que tener de adentro, si tiene que ser abogado, si tiene que ser economista, si tiene que ser contador. Entonces, ¿cuáles creen que deberían ser como con ese perfil que le aconsejarían a la empresa? Puedo decir, y paso a decir lo que pienso, es que el perfil, la formación del profesional a mí no me parece la cosa más importante. Yo, por ejemplo, soy abogado, trabajo en KPMG con un equipo multidisciplinar. No hay como tener un profesional de cumplimiento que va a conseguir lograr hacer todas las cosas y tener una idea técnica de todos los puntos. Un abogado va a ser muy bueno en comprender los riesgos, pero va a tener que coger ayuda, como tengo yo, de mis colegas que son expertos en cuestiones financieras. Un experto en cuestiones financieras va a necesitar de soporte de alguien en tecnología. A alguien en tecnología le va a hacer que falta que alguien de derecho le ayude. Así que el profesional de cumplimiento, el jefe, el compliance officer, para mí tiene que ser alguien que sea capaz
de transitar por varios contenidos y por varios tipos. Pero tengo un punto. Lo que no recomiendo yo es que pongan al oficial de cumplimiento una persona que ya tiene otra función en la compañía en otra línea de defensa. Por ejemplo, fue muy común en Brasil que el oficial de cumplimiento sea la misma persona que el jefe de auditoría interna. Eso no me parece una buena práctica porque la auditoría interna es una línea de defensa distinta que tiene que poder hacer auditoría incluso del área de cumplimiento. Y el área de cumplimiento tiene que investigar cuestiones incluso del área de auditoría. Por eso a mí me gusta separarlos. Lo mismo para el director jurídico, el oficial de cumplimiento. A mí no me gustan cuando los dos son la misma persona, porque se pone el director jurídico en una posición difícil, porque tiene que al mismo tiempo ser el defensor de la compañía, evaluar los riesgos jurídicos y ser la persona interna a hacer las investigaciones. Así que a mí me gusta separarlos por una cuestión de gobernanza, por una cuestión de educación, de su background. A mí no me parece tan importante. No sé, Daniel, si te acuerda también, si tiene otro punto. Sí, totalmente de acuerdo. Yo ya he trabajado con compliance officers que son ingenieros, son contadores, son abogados, son economistas y pues el background es menos importante que el perfil de la persona y el apoyo que el departamento tiene. Entonces, es un departamento de compliance que, como dije antes, tenga recursos, tenga independencia y tenga las habilidades de cumplir con las reglas de compliance de la compañía. Entonces, si hay un compliance officer, pero ese compliance officer no tiene presupuesto o no tiene equipo para hacer su trabajo, entonces una compañía no estará capacitada para hacer lo que debe hacer. Si un compliance officer no tiene acceso al board, entonces tampoco o está necesariamente sujeto, digamos, al general counsel, al director jurídico o alguna otra persona en la empresa que no esté en un nivel en el que pueda apoyarle, tampoco podrá hacer su trabajo bien. Entonces, la formación de la persona es menos importante que los recursos que se le da y el perfil de la persona en cuestión. Bueno, y yendo muy de la mano con eso, una última pregunta antes de hacer unas breves conclusiones de cierre y agradeciéndoles a ustedes sus opiniones que hablan mucho el tema es, hay compañías que dicen, yo no quiero hacer una investigación porque la investigación me sale más costosa de lo que yo creo que puede ser el fraude o el hecho a investigar. ¿Qué consejo le darían ustedes a ese auditor interno o a ese auditor externo que hoy en día en Colombia se le está poniendo tantas cargas a los que se llaman revisores fiscales? En Colombia a los auditores externos se les ponen muchas cargas, inclusive a nivel de responsabilidad personal. ¿Qué consejo le darían ustedes a esas personas que prenden las alarmas y que de pronto la empresa dice, me sale más caro contratar a KPMG y a una firma de abogados que lo que eventualmente se pudieron haber robado o lo que me afectaría eso? ¿Qué perspectiva desde la experiencia brasileña y americana le podrían decir ustedes a esas personas que tal vez no han encontrado la combinación adecuada de palabras para convencerlos que efectivamente sí hay que investigar? Si quieres, empieza Rafael. Vale, empiezo yo entonces. A mí me parece claro, todo es una cuestión de cultura, de construcción. Nadie empieza a correr sin antes haber caminado, así que es natural que las compañías pasen por un proceso de aprendizado. A mí me parece que el argumento más fuerte que elevo siempre que llevo yo a los directivos es que en verdad hacer investigaciones y ser en serio, llevar en serio el problema de cumplimiento no es una respuesta solamente a lo que pasó en el pasado, pero es una prevención de lo que puede pasar en el futuro. Así que por más que investigar muchas veces es caro, porque yo siempre bromeo que buscar un agujero en un pajar, es eso, me parece que la expresión, ¿no? En castellano, un agujero en un pajar, Una aguja, una la aguja en un aguja. pajar.
buscar una aguja en un pajar tarda mucho tiempo. Y al final, todo lo que tiene usted es una aguja. ¿No? Así que investigar muchas veces es caro, pero lo que pasa es que aún que se investigue que investigar a una fraude pequeña puede ser más caro do que el prejuicio de la fraude. Lo que pasa es que al hacer eso, déjase muy claro en la compañía cuál es su cultura, cuál es la seriedad del tema y déjase muy claro que la fraude no va a valer la pena en la compañía. Así que se hace la prevención que fraudes futuras, que pueden ser mucho mejores, traigan a la compañía riesgos. Por eso, cuando se investiga una fraude que pasó, se hace no solamente para recuperar el dinero que se perdió, para prevenir que se pierda más dinero en el futuro. Y hay también la cuestión reputacional, ¿no? Tiene que evaluarse los riesgos no solamente por su valor de fase, su valor efectivo de lo que se perdió la compañía o del tamaño de una multa, pero también lo que puede significar eso en el largo periodo para la compañía en su imagen. No sé, Daniel, ¿qué te parece también? Totalmente de acuerdo. Usualmente una multa anticorrupción va a ser más alta que el costo de investigar un tema o el daño reputacional, aún peor, sea en el sentido de que el valor de una compañía se disminuya en el mercado de valores, sea con la pérdida de contratos con el gobierno o de préstamos con bancos, como Rafael había dicho antes. Otro punto que me parece importante mencionar es que no, ni toda alegación requiere que una empresa haga una investigación interna muy amplia sobre todos los servicios que ha prestado en los últimos 20 años en todas las jurisdicciones en las que actúa. Obviamente hay ciertos casos de corrupción endémica en donde eso es necesario, pero también se puede hacer lo que nosotros llamamos una investigación interna más tailored, más a la medida, que tiene en cuenta un determinado departamento, una determinada unidad de una empresa, una determinada jurisdicción, una determinada contraparte comercial, y con eso se cumple el objetivo de investigar los hechos sin gastar mucho más dinero de lo que es necesario. Entonces se puede hacer eso de forma fraccionada en fases o de una forma que se vaya ampliando tal y como sea necesario. Y otro punto también, teniendo en cuenta lo que dijo Rafael, de evitar problemas futuros, es que, claro, en determinadas circunstancias puede haber pasado un problema aislado, pero igual hay otros casos en donde si hay una sospecha de que pasó algo malo y una empresa deja de investigar el tema y deja de tomar las medidas necesarias para arreglar lo que puede haber pasado, el ejecutivo o los empleados que han incumplido con las políticas o con la ley se pueden sentir empoderados en hacerlo más veces. Entonces, no necesariamente esa será una ocasión o una circunstancia aislada. Eso puede volver a pasar en el futuro si uno siente que internamente hay impunidad, no lo van a investigar, no lo van a punir, entonces pues bueno, puedo hacer lo que quiera. Entonces es muy importante investigar alegaciones que sean serias, a la medida que sea, tomar las medidas necesarias para primorar un programa de compliance, para sancionar a quienes se hayan involucrado en posibles problemas, entrenar a ejecutivos y empleados y estar preparados para lo que pueda pasar y para evitar que problemas pasen. Como nosotros hemos dicho, no hay programa de compliance infalible, pero hay muchos mecanismos que están a la disposición de empresas y sus asesores externos para disminuir la incidencia de problemas, para tratar de ellos prontamente y no dejar que se vuelvan un problema mucho más grande, con unas dimensiones inmensas en el futuro.
Bueno, creo que tenemos unos 10 minutos. Generosamente, Rafael nos ha dicho que está contento de estar acá. Entonces, sé que hay un par de preguntas, Rafael, que internamente estábamos mirando que te gustaría tomar, pero para de pronto no enviar la que no es. Si quieres, adelante, ¿y cuáles son esas dos preguntas que te interesaría mencionar? Y bueno, si de pronto Daniel o yo tenemos algo que agregar, lo hacemos. Vale, voy a empezar entonces por las preguntas más sencillas. John Vázquez nos ha enviado, le agradezco un par de preguntas. Bueno, la primera que me preguntó sobre qué documento de referencia se puede utilizar para evaluar si el programa de compliance de una empresa está bueno, ¿no? Un programa de paradigma para que se pueda auditar un framework de programa de compliance. Me parece es una pregunta muy buena, por eso me gustaría hablar de ese punto. Voy muy rápidamente a hablar y voy a pasar la pelota a Daniel porque voy a hablar de una cosa que sabe más él que yo. Que, vale, yo utilizo uno de los trabajos que hacemos mucho en KPMG es un trabajo de evaluación de madurez del programa de cumplimiento de empresas, ¿no? Y para ese trabajo de evaluación de madurez, tenemos que utilizar paradigmas, ¿no? Tenemos que utilizar frameworks para comparar una cosa es buena o mala en comparación con algo. A mí me gusta utilizar, tenemos nosotros en KPMG un framework internacional de KPMG desarrollado por KPMG globalmente, claro que lo utilizo. Lo también utilizo, las autoridades alrededor del mundo editan como que guías para las compañías sobre qué esperan las autoridades de ellas, de las compañías. La autoridad brasileña ha editado una, está en castellano también, en el sitio de la Contraloría General de la Unión de Brasil, CGU. Entonces, cgu.gov, que se habla, ¿no? Punto Sí, sí. .br, se puede ir ahí y directriz para un programa de integridad, así que se llama. Ahí también es un buen paradigma. Hay las ISO, tenemos una ISO específica para cuestiones de corrupción, la 37001, pero el paradigma que más me gusta, junto al paradigma de KPMG, que claro que contribuí yo en elaborarlo, es el paradigma del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha dictado, que siempre actualiza, por eso es importante, porque siempre actualiza un guía para sus propios promotores, para sus propios fiscales, para que evalúen ellos lo que esperan de un programa de cumplimiento. Y ese guía es muy bueno porque es muy detallado, ayudan a las compañías a comprender no solamente lo que es básico, pero también aquello que hay de nuevo, porque siempre están actualizando. Y por eso que dije que iba a pasar a Daniel, porque a mí me parece que el guía es un buen recurso, ¿no, Daniel? Eso es, Rafael. No es tanto el hecho de que, es Estados Unidos o qué sé yo, pero sino el hecho de que el tema de compliance de la FCPA es muy avanzado aquí y los fiscales americanos y la SEC son muy estrictos con esos temas. Entonces, obviamente cada país tiene sus particularidades y las leyes de distintos países pueden demandar que una empresa haga algo que sea específico a ese país, pero el hecho de que las autoridades americanas tienen estándares, tienen niveles tan altos, suele hacer con que seguir sus guidelines le ponga a una empresa en buena posición para cumplir de forma general con las expectativas de autoridades en distintos países. Y como bien dicho Rafael, hay un par de documentos que las autoridades americanas tienen que son muy útiles. Uno de esos es el documento que había mencionado en mi charla, que es un documento de evaluación de programas de cumplimiento. Ya va en su tercera edición, lo actualizaron el año pasado, creo que en junio del 2020, las autoridades americanas, y que básicamente está estructurado alrededor de preguntas y no de respuestas, lo que es algo muy interesante porque no hay respuestas para esas cosas que se apliquen a todas las empresas, son preguntas de la gente que trabaja en empresas y sus asesores
tienen que hacer y van alrededor de esos 3 puntos centrales. Si el programa está bien diseñado, si está bien implementado y el Departamento de Compliance tiene recursos e independencia y si es un programa que se aplica en términos prácticos, si no es un programa de papel. Y pues ese documento tiene esas 120 preguntas con algunos comentarios, se llama Evaluation of Corporate Compliance Programs y pues le recomiendo que mire a este documento. Y también el guía del DOJ y de la SEC al FCPA, se llama A Resource Guide to the FCPA y ya va en su segunda edición. También tiene un capítulo que trata de compliance y de los 11 pilares de compliance que el gobierno americano espera que empresas adopten y que van desde lo que llamamos tone at the top, el compromiso de liderazgo, a la estructura del departamento de compliance, a la existencia de políticas y códigos de conducta, a la investigación de alegaciones creíbles y la existencia de hotlines y la posibilidad de hacer reclamos de forma anónima pues evaluaciones de riesgos periódicos y todo ese tipo de temas. Entonces vale la pena mirar esos 2 documentos desde una perspectiva americana y global. Y contestando también a una otra pregunta que nos hicieron, creo que John también se la hizo sobre fraudes involucrando a criptoactivos. Ese es un tema que por lo menos en Estados Unidos se ha vuelto muy importante en los últimos años y nosotros vemos más atención de parte de las autoridades americanas con el tema con el paso del tiempo. Yo al principio de mi charla mencioné un memorándum en donde el presidente Biden habló de crearse una estrategia presidencial de combate a la corrupción. Y cuando se divulgó ese memorándum, algunos oficiales altos de la alta cúpula del gobierno americano hicieron una ronda de prensa y uno de los puntos que ellos comentaron específicamente es que se quieren enfocar en el lavado de dinero involucrando a criptoactivos o el pago de soborno involucrando a criptoactivos. Y las autoridades americanas como el FinCEN, que tratan de inteligencia financiera, también han estado expresando preocupaciones en ese sentido y es muy probable que en un futuro cercano se regule más y más el tema de criptoactivos con el propósito de evitar que se utilice de bitcoins y otros criptoactivos para hacer pagos indebidos o para lavar dinero. Entonces, seguramente es un tema que va a ser muy central en el futuro. Ok, aquí quisiera yo, y de hacer un cierre, que sé que ya estoy abusando del tiempo de Daniel, de Rafael y probablemente de quienes se conectaron temprano esta mañana, es hacer el vínculo de estas dos respuestas que ellos han hecho precisamente pues, para la legislación colombiana, porque quien nos esté viendo estará diciendo, bueno, pero chévere, muy interesante el DOJ, gran referencia a la norma colombiana, pero la gran duda que tengo es, ¿eso me aplica a mí a Colombia o me pueden medir de alguna manera o no? Y la respuesta es sí, sí se puede hacer porque efectivamente en estos últimos meses que se han expedido normas en Colombia que aplican a las empresas en materias anticorrupción, todas las normas relacionadas con el programa de transparencia y ética empresarial que se hizo extensiva a muchísimas más empresas en Colombia a partir de las modificaciones hechas en octubre pasado, están construidas con base, digamos, a muchos de estos paradigmas que han mencionado nuestros amigos, todo lo aquello que está relacionado con la ley 1768 de soborno transnacional y que ha convertido, digamos, este tema en un punto fundamental de llevar los temas de compliance a las empresas, están de estas guías construidas y van muy de la mano con lo que han mencionado. Y en el tema de criptoactivos,
Daniel, te cuento que en Colombia efectivamente ha sido un tema que ha suscitado muchísimas dudas, hay muchísima actividad y antes estaba un poco sin regulación y para quienes nos están observando simplemente dos premisas, no está prohibido adelantar operaciones de criptoactivos en Colombia, eso no existe una prohibición y poco a poco han venido sacando, las autoridades han venido sacando regulación. En materia de cumplimiento es importante que así como mencionamos el tema anticorrupción con unos paradigmas internacionales, no perder de vista que aquellas compañías que hoy en día estén introduciéndose o iniciando actividades como lo que se llama un exchange o actividades de intercambio de bitcoins a moneda de curso legal colombiana, pues también les aplican temas de cumplimiento, particularmente de prevención de lavado de activos. Y cuando hablamos de prevención de lavado de activos, insisto, quítense de la cabeza el pensar que esto únicamente tiene que ver con narcotráfico, sino en escenarios como está mencionando Daniel, de pagos corruptos o de cualquier otra cosa. Y aquí el tema de la anonimidad, pues es lo que atrae a veces a los criminales, el tema de no saber quién es el cliente. Y esto poco a poco ha ido adquiriendo mayor importancia y por supuesto quien se aventure en esta actividad, pues seguramente tendrá que responder el día de la mañana ante las autoridades, como se ha visto a nivel global con otras exchanges, tanto en Estados Unidos como en Europa, que han terminado cerradas porque fueron utilizadas como mecanismo para pagos irregulares, cualquiera que haya sido la actividad. Entonces, no sé, Rafael y Daniel, si ustedes quieran responder más preguntas o tengan más tiempo, que esto, como se pueden dar cuenta, nos apasiona. Y si no, pues hacemos un breve cierre, pero bueno, acá nos podríamos quedar todo el día, pero ya lo dejo en manos de ustedes que muy generosamente nos han compartido su tiempo y su experiencia. Voy a hacer lo siguiente, como los compliance officers tienen que hacer porque tienen pocos recursos, voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Voy a Bueno, hacer mi cierre y ya contesto dos preguntas. Pienso que, y también hago la invitación a los colegas, si hay alguna pregunta que no contestamos, algún punto que quiere discutir, ¿vale? Pueden buscarme, voy a poner acá después mi enderezo en LinkedIn. Sé que Andrés a lo mismo, estamos a su disposición, podemos hablar y en verdad es un tema encantador vale, estoy a su disposición si no contestamos todo. Pero hay dos preguntas que pienso que puedo contestar junto con mi cierre porque tienen que ver. Marta ha preguntado sobre la utilización de la ISO 37301 que fue dictada hace no mucho tiempo sobre el sistema de administración de compliance. Y lo que puedo decir, Marta, es que leí la norma, pero aún no tuve la oportunidad de aplicarla en práctica. Así, me parece sí buena, me parece sí un buen paradigma, pero eso tiene que ver lo que voy a decir. Es que las ISOs son normas pensadas para evaluar procesos y procedimientos de una manera checklist. Y hay sentido que lo haga eso. Y sí son muy importantes y sí deben ser usadas. Pero se les puede dejar mi recomendación es que no evalúen solamente programas de cumplimiento como un checklist. Programas de cumplimiento deben ser evaluados si funcionan o si no funcionan, si el diseño está bueno o malo para el riesgo que tiene la compañía. En verdad, por eso que me gusta tanto el guía Evaluation of Corporate Compliance Programs Guide del DOJ que habló Daniel, es porque es muy claro en decir lo siguiente, vale, le voy a poner aquí 1000 elementos de un buen programa de cumplimiento, pero la cosa principal que voy a hacer es evaluar si su programa fue diseñado y si funciona en la práctica. Así, no caigan ustedes en la tentación al evaluar o a construir un programa de cumplimiento en hacerlo de una manera de check, 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 check. No es así que se hace, porque en verdad el programa de cumplimiento sirve a un propósito, no es una finalidad en sí misma. Y por eso es importante que se construya con una evaluación de riesgos eficientes y con una gobernanza bien hecha. Las ISOs son muy útiles, las usen, no estoy diciendo que son malas, no, pero ellas tienen un propósito, solas no van a resolver el problema de ustedes. Por eso encaren ese problema como lo que es, un problema complejo, que hay elementos culturales, de gobernanza por delante, y por eso, y ahí contesto la segunda pregunta, que es en verdad la primera que nos hicieron, que nos hizo Daniel, gracias, no el Daniel aún, el otro Daniel, que está en la audiencia, que Daniel me preguntó si en Lavallato
cambió la manera que las autoridades en Brasil valoran los modelos de compliance. Y le voy a decir que no cambió porque no existía evaluación antes de Lava Jato, porque no existía la ley, ¿no? Pero sí hay un punto que ya se percibe, Daniel, sobre cómo las autoridades brasileñas están presentando mayor madurez en el proceso de evaluación de programas de cumplimiento. Y muy rápido, porque el Lava Jato catalizó el proceso. Un punto que Daniel habló, cuando yo les digo, miren lo que hace el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no es porque son ellos más lindos o más inteligentes, es porque hacen eso desde 1977, cuando empezó la ley anticorrupción americana. La de nosotros en Brasil es de 2014, la vigencia, 2013 la ley. Así que, claro, tienen más experiencia y la autoridad brasileña lo sabe. Daniel mencionó muy amablemente a mi libro, pero en la pesquisa, en grande parte de mi pesquisa para el libro, que hice yo fue comparar un poco cómo las autoridades de los países estaban haciendo el incentivo, estaban intentando hacer con que empresas utilicen programas de cumplimiento, qué hacen qué piensan ellos sobre el programa de cumplimiento. Y en verdad me fijé de una cosa. De manera inteligente y buena, autoridades con autoridades brasileñas leen lo que dije el DOJ, aprenden con el DOJ para no tener que hacer la misma cosa que el DOJ hizo en los últimos 40 años. De manera inteligente están replicando y, claro, tropicalizando lo que ha dicho el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y el punto principal que les voy a decir, Daniel, de la madurez de las autoridades brasileñas en eso, es que lo que noto que se desarrolló es que cada vez más las autoridades brasileñas están detalladas en su análisis y tienen un análisis bien hecho, pero al mismo tiempo están logrando poner una visión de finalidad al programa de cumplimiento. El desarrollo es justamente aquello que hablé en la contestación de la pregunta de Marta, que es la autoridad brasileña ahora está muy fijada en la idea de que ese programa de cumplimiento fue diseñado para funcionar o fue diseñado solamente con un checklist. Y esa es el mayor desarrollo. Y por eso les hice la recomendación que hice. Disculpa por tener hablado tanto. Amigo, fue un placer gigante para mí estar con ustedes hoy. Voy a poner acá el enderezo de mi LinkedIn. Estoy a su disposición. Voy a poner mi correo también. Fue un placer estar con ustedes. Fue un placer aprender tanto con Andrés y con Daniel, que son increíbles, una experiencia extrema. Y vale, hicieron mi mañana mucho más agradable. Mañana fría en Brasil hoy. Gracias. Hasta luego. Bueno, no, muchísimas gracias a Rafael y Daniel. Algunas palabras finales antes de hacer unas breves conclusiones y cierre. Creo que seguimos con una muy buena audiencia, entonces creo que sí, efectivamente la gente está muy cautivada y muy atenta a todo lo que ustedes nos están mencionando. Entonces, adelante, Daniel. Buenas noticias. De hecho, los temas son muy interesantes y pues no es fácil hablar después de esa conclusión de Rafael, pero ahí intentaremos. Yo empiezo con una respuesta a la pregunta que nos hizo Ricardo. Nos preguntó qué ocurre cuando la empresa o el delito lo comete el directivo y pues si los controles los vulnera la alta gerencia. Casos en los que hay alegaciones de que un alto ejecutivo de una empresa esté involucrado en conducta impropia son casos muy apropiados para que asesores externos los investiguen, precisamente porque la alta dirección de la empresa supuestamente está o podría estar involucrada. Entonces, darle un tono de independencia y de imparcialidad al proceso de investigación es muy importante. Por lo tanto, involucrar a asesores externos, sea un despacho de abogados, sea KPMG o una empresa que preste estos tipos de servicios, sea los dos en conjunto, dependiendo del tema que se esté enfrentando, es algo muy importante. Ese es el primer punto. Y obviamente el directivo que se está investigando no debe hacer parte de la investigación, no la debe coordinar o no necesariamente debe recibir updates sobre lo que esté pasando. Se lo debe hacer de forma independiente. Desde la perspectiva americana,
que esté involucrado un alto ejecutivo de una empresa, si de hecho es el caso, puede ser un problema serio que puede resultar en multas más altas. Si es un problema aislado, si es un problema único, es una cosa, pero si refleja o algo más endémico, si otros directivos están involucrados o si ha pasado por muchos años o si se ha repetido muchas veces, entonces eso muy probablemente resultará en que la empresa reciba sanciones más duras y se espere que la empresa tome medidas igualmente serias para rectificar ese tipo de problemas. Entonces, esa era la pregunta que quería contestar, pero también como hizo Rafael, más que todo agradecer a ustedes por la invitación, por la oportunidad de compartir ideas y experiencias. Es siempre muy rico y muy útil hablar de esos temas con amigos que entienden tanto de esos asuntos. Entonces, les agradezco por la invitación, por la amabilidad, a todos que estuvieron presentes, por darnos un par de horas de sus mañanas y también voy a dejar mis datos de contacto aquí, pero gracias y que sigamos esa charla en los próximos años porque esos temas no se van a ir, no van a desaparecer tan pronto. Perfecto, a los dos muchísimas gracias y yo también simplemente voy a recoger muy rápidamente como tres grandes conclusiones pues de todo lo que hemos mencionado acá. Lo primero es agradecerles porque creo que nos han ayudado sobre todo a tener una perspectiva global e internacional, regional. De la importancia pues, de los temas de cumplimiento más allá de tener programas de paper compliance, eso es fundamental y sobre todo en este año en Colombia, en donde muchas empresas están entrando por primera vez a implementarlos. Lo segundo es que el tema de las investigaciones internas, las compañías tengan claro el por qué esto es importante, no es simplemente llaman de el reporte a la unidad de información financiera, con eso me lavé las manos y creo que ya cumplí mi debida diligencia, no, esto es importante porque creo que como Rafael lo mencionaba, tanto los reguladores brasileños como los reguladores colombianos también miran qué están haciendo en otras partes y un tema importante que eso sí también lo sabemos es a los países vienen y los evalúan la OCDE, Gafi y otras entidades para ver los resultados en materia investigativa. Luego, seguramente seguirán produciendo este tipo de investigaciones y el hacer la investigación interna es un mecanismo de defensa, es una forma de hacer eficiente el programa de cumplimiento, es una forma de mostrar el compromiso desde la alta gerencia y le permite, por supuesto, a las compañías anticipar temas reputacionales, temas legales, temas contractuales. Entonces es ir más allá del escenario inicial de solamente pensar que es para corrupción. Y por último, pues creo que, como lo mencionó Rafael, creo que es la mejor manera, pues todos los compliance officers quisieran tener, por supuesto, muchísimas más herramientas y sabemos que cada vez más el mundo regulatorio les pide más cosas. Hay unos que dicen quisiera tener una bola de cristal, quisiera tener todos los recursos, pero no los tienen. Y es ahí donde entran pues empresas como KPMG o firmas como el Daniel, que dependiendo del tipo de investigación, dependiendo del tipo de alegación, dependiendo del tipo de hecho y el impacto, pues podemos entrar a ayudarlos. Por supuesto, compañías como las nuestras acompañan a las empresas ya bien sea en el diseño, en la implementación o en la evaluación y eso, por supuesto, estar evaluando constantemente los programas de cumplimiento es una buena forma de mantener ese compromiso, pero si en el evento que llegase a suceder algo, pues se necesita investigar de nuevo ahí el acompañamiento de compañías como la nuestra, en donde tenemos las herramientas para revisar esos correos electrónicos rápidamente, para poder bajar la información de los computadores, para poder proveerles a las compañías, digamos, respuestas en términos de hechos y sobre todo en este mundo digital y COVID, pues es de la forma en la que además de dar ese
consejo y esos conocimientos es mostrarle a ese compliance officer, a ese auditor interno que no tiene las herramientas, pues que puede contar con el acompañamiento de una firma como la nuestra, en donde no solamente hay experiencia local, sino internacional en estos temas. Entonces, nuevamente, agradecerle a Daniel y a Rafael, a las personas pues que todavía nos acompañan y que madrugaron muchísimo a hablar de estos temas. Si madrugaron a hablar de estos temas es porque les interesa mucho, les apasiona tanto como a nosotros, y pues bueno, también dejaré mis datos y no queda sino agradecerles y bueno, ya mirar cuál será nuestro próximo tema, en donde seguramente sé que no me costará mucho invitarlos. Entonces, muchísimas gracias y buena mañana. Gracias. Un abrazo.